Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 105. Jugando con magia, un contrato. Tras dedicar una hora a controlar mis emociones, finalmente comencé a ordenar el mar de hechizos que repentinamente había entrado en mi mente. Más aún, los idiomas y poderes únicos que conllevaba comprender la magia a un nivel más profundo. Primero, podía usar la magia del universo Potter sin varita y sin palabras. Era lo que se conocía como un archimago, según el conocimiento de los fundadores de Hogwarts. Además, la magia ahora era visible para mí en todo momento. Esto era increíblemente raro en el mundo mágico, de donde provenía originalmente este conocimiento, pero debido a mi naturaleza asgardiana, era mucho más avanzado que magos como Dumbledore o Merlin. El Parcel ahora estaba en mi repertorio y varias docenas de hechizos de curación y protecciones únicas surgieron en mi mente. Oclumancia y Legeremancia fueron las siguientes en activarse, ya que los diversos niveles de habilidades se activaron a la vez. En un instante, era apenas un simple usuario, y de repente, mi construcción de escudos mentales y espacio mental interno se expandió. Yggdrasil, en lo más profundo de mi alma, se conmovió con fuerza mientras el suelo al que había estado adherido comenzaba a explotar con magia. Mi mente era ahora un mundo del que mi árbol de habilidades crecía y lo sustentaba. Un nuevo nivel de oclumancia se apoderó de mí y, de inmediato, me enfrenté a la escarcha. Estaba en lo alto de una montaña, mi alma evocando el terreno, profundamente ligado al panteón nórdico. El viento me azotaba y la nieve goteaba sobre mi piel, para derretirse instantes después. Mirando a mi alrededor, contemplaba las montañas tibetanas, observando cómo dragones y fénix luchaban al fondo. Fuego se enfrentó al fuego y dos poderosas bestias chillaron y rugieron a la vez. Croc. La ladera de la montaña se estremeció, un terremoto que hizo vibrar cada átomo de mi alma, mientras las dos criaturas a lo lejos se giraban en estado de shock y retrocedían un poquito. Al levantar la vista, mis ojos se encontraron con los opresivos ojos de una criatura mágica de múltiples extremidades. Ojos morado oscuro, una melena granate intenso, la cola de ónice de un escorpión, las alas de un dragón y el cuerpo de un tigre. Una presión como ninguna otra que había sentido intentó aplastarme contra el suelo, pero simplemente la miré fijamente, con el instinto diciéndome que sufriría si cedía en ese momento. Sus ojos brillaron de rabia y respeto antes de que la figura se inclinara para igualar mi altura. KKKRRR. Sus cuerdas vocales, inhumanas, se quebraron entre sí, y un tembloroso eco resonó suavemente en la cima de la montaña. Aún resuelto, me enderecé y desplegué mi poder mágico y mi fuerza psíquica. Al alejarse de mí, sus ojos se suavizaron. KRRR bajó la cabeza por debajo de la mía y dejó al descubierto la coronilla, donde rápidamente levanté la mano y acaricié su imponente melena. Una luz explotó al tiempo que el mundo real volvía a la percepción, y allí estaba yo, con la oficina hecha trizas. Mi altura ahora era de 4,5 metros y sentí muchos apéndices nuevos. Tu forma animaga se llama Quimera Abisal Terrible. En el mundo original de estos poderes, se cree que es una especie extinta de criatura mágica, con la misma inteligencia que los humanos. Tu forma animaga es una versión joven de dicha criatura, ya que puede crecer hasta alcanzar el tamaño de un edificio de 7 pisos. ¡Guau! ¡Qué raro! La forma se encogió lentamente mientras yo recuperaba mi apariencia original, condensada mágicamente a partir de los restos menguantes de la forma quimera. La oclumancia se expandió de nuevo y mi mundo interior condensó cientos de capas de atmósfera, escudos contra la intrusión psíquica y mágica. Los cambios finalmente cesaron cuando Yggdrasil se entrelazó con estas protecciones.
El alcance y tamaño de Yggdrasil crecieron a pesar del tamaño solar que ya había alcanzado. Se sugiere, de forma gratuita, que usted fabrique una varita lo antes posible. ¿No puedo simplemente usar la varita de Sauco de las reliquias de la muerte? No. Las reliquias de la muerte son unas putas en cuanto a objetos mágicos. Casi cualquiera puede usarlas y cambiar de manos con la misma facilidad que una simple dama de la calle en un barrio rojo de Tailandia. Te sugerimos que uses tus nuevos conocimientos para encontrar materiales y forjar tu propia varita o bastón de archimago. Está bien, veré si puedo hacer eso. Espera, ¿se podría usar el agua del pozo de Lázaro? Tienes el conocimiento, ¿verdad? Sí, puede. Lo siento, todavía me estoy acostumbrando a que toda esta información se instale en su lugar. Tengo una revisión, lo que significa que puedo rescatar objetos y artefactos mágicos y colocarlos en mi varita. Lanza del destino, Longinus. Probablemente podría obtener la sangre de Cristo si realmente fuera real, Excalibur, Espera. Tengo un contrato matrimonial con Hela, lo que significa que necesito ir a Asgard para hablar con Odín sobre esto. Mi magia se encendió un poco, provocando unas ligeras ráfagas de viento. Ignorándola, me di la vuelta y me aparecí de mi oficina en Australia, la de Nueva York. La presencia de los hijos de Odín aún flotaba en el recinto. Saliendo de la niebla, abrí la puerta con la mente mientras un hechizo de rebelio se extendía por todo el recinto. Encontré a Thor bebiendo con Twitch, quien parecía bastante atraído por el dios del trueno. Loki detectó el hechizo de inmediato y miró en mi dirección. Sus manos se dirigieron a sus dagas mientras yo aparecía justo en medio de la cámara. El Mjolnir voló de inmediato desde un pedestal cercano mientras un rayo crepitaba alrededor del arma metálica de los Urus. Las dagas de Loki se flexionaron en sus manos hasta que notó que era yo quien salía del hechizo de teletransportación. Parece que la bruja ha aprendido nuevos trucos. Loki estaba tan confiado y arrogante como siempre mientras Thor resopló y se sentó una vez más, Dwight mirándome como si su madre la acabara de encontrar besando a un niño. Esa es una reacción única. Hola. Dwight tosió sorprendido por mi simple elección de palabras. Dwight, buen trabajo con Minecraft y la publicidad de mis juegos. Agradezco mucho todo tu esfuerzo, aunque preferiría que no me trataras como una mojigata que nunca ha visto a alguien atraído por otro. Se sonrojó profundamente antes de mirar a Thor, quien parecía completamente ajeno a lo que decían. Fruncí el ceño, pero vi a Loki negando con la cabeza en mi dirección y suspirando profundamente. Dile al bufón antes de seguir adelante, puede que no piense lo mismo que tú, ¿de acuerdo? Dwight pareció apaciguada por lo que le dije que hiciera, pero lentamente comenzó a fruncir el ceño ante su mirada inconsciente que se plantó en mi forma sin que siquiera un pensamiento pasara por su cerebro. No sabía que fuera tan listo, murmuró antes de que Loki tosiera en voz alta y empezara a hablar por encima de ella. Además de ese tema, ¿hay algo más de lo que quieras hablar con nosotros? Quizás estés listo para visitar Asgard. No parecía muy esperanzado ante su pregunta. Sí, vamos a Asgard. Tengo que hablar de unos asuntos con tu padre. Loki se puso de pie de un salto, seguido por su hermano, que de repente recuperó la compostura por unos instantes. En realidad no era tan tonto, pero era fácil entender por qué personas muy inteligentes consideraban a los humanos meros animales después de cierto punto. Incluso se suponía que era un dios, pero no actuaba en consecuencia. Siendo sincero, ni siquiera yo era un dios. Simplemente pertenecía a una especie superior en la cadena alimenticia en comparación con los humanos, al igual que los asgardianos. Sin embargo, el apodo era bonito y, sin duda, distinguía entre ciertos niveles de poder y diferencias entre especies. ¡Genial! Por fin podemos salir de este vertedero y volver a Asgard. Traeré a mis compañeros, ¿de acuerdo? Loki extendió las manos como si eso fuera aceptable. Thor miró a Dwight, quien intentaba conversar con él, frunciendo ligeramente el ceño mientras levantaba el Mjolnir por encima de su cabeza, impulsándolo mientras la miraba como si fuera una molestia.
Entrecerrando los ojos, moví mi dedo en su dirección y lo golpeé con un estupefi, su rostro se puso blanco y cayó hacia atrás. Ja 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 ja. Se lo merece ese imbécil. Se rió Loki mientras veía a su hermano comer mierda en el suelo. Miré a Twitch, que estaba abatida y llorando. Parecía realmente herida por la intención del dios y no sabía muy bien cómo manejarlo. Para ser sincera, su figura era trágica, tanto internet y Twitch la inundaban a diario que la horrible naturaleza de la humanidad la inundaba, pero aún así actuaba positivamente e intentaba mejorar las cosas. Ahora se topó con Thor, que era solo otro imbécil, aunque creo que podría cambiar. Twitch, ¿por qué no vas a pasar un rato con Ailey y Ope? Seguro que te animarán. Además, me alegra que hayas descubierto su naturaleza antes de involucrarte demasiado. Me miró, abatida, con un brillo más suave en los ojos. Ese sí, polillas y Freya, su humor empeoró aún más. Noté que casi me llamaba su madre, pero antes de que pudiera intentar decir o hacer algo, ella simplemente huyó a supervelocidad. Su destino probablemente era Ope. Realmente no sé cómo tomar el hecho de que ella me considere su madre. Sistema, déjame fuera de esto. Supongo que tendré que confiar en Apex entonces, perra. Bien. Te sugiero que dejes que las cosas sigan su curso. Cuando te parezca bien, aceptas sus sentimientos o simplemente intentas estar ahí para ella como amiga. ¿Tiene sentido? Gracias, sistema. Sacudiendo la cabeza, miré a Loki y lo vi clavar el dedo índice en la mejilla de su hermano caído mientras se regodeaba con su cuerpo perfectamente despierto. Poniendo los ojos en blanco, enervé al principito mientras su homólogo, regodeándose, saltaba hacia atrás al sentir un puñetazo en el lugar donde antes estaba. ¿Por qué me golpeaste? La voz de Thor prometía violencia, pero yo simplemente me burlé de él. Te atreviste a lastimar a una de los míos y, además, ella se desmayaba por ti, simio. Se puso de pie lentamente, arrugando la nariz con asco. No nos parecemos en nada. Ella prefiere jugar con la gente y manipularla con sus palabras. Yo prefiero enfrentar a mis enemigos en el campo de batalla. Loki negó con la cabeza y gimió por lo bajo, volviéndose hacia mí y lanzándome una mirada suplicante. Quiere que terminemos esta conversación para poder irnos. Como sea. Inténtalo de nuevo y te encerraré en mi reino de juego una semana. Vamos, Loki. Me di la vuelta y salí de la habitación. El dios tramposo se reía disimuladamente mientras Thor me miraba con furia. Finalmente nos siguió, saliendo del edificio y encontrándonos en un espacio exterior desde donde se podía ver el cielo. Heimdall, queremos volver a casa ya. Rugió Loki mientras el cielo se inundaba con los colores del arco iris. El puente de Einstein-Rosen aterrizaba a nuestro alrededor mientras éramos jalados hacia arriba y arrastrados a través del espacio y el tiempo hacia el Bifrost. Inmediatamente, Apex se movió mientras todo mi cuerpo absorbía la energía de esta dimensión espacial. Mi biología recopilaba la capacidad de este medio de transporte mientras Apex comenzaba a procesar, analizar e implementar. Sonreí. Pronto tendría la capacidad natural de viajar por el Bifrost. Ni siquiera un segundo después, nos pusimos de pie y caminamos hacia la cámara principal del Bifrost. Mi piel aún brillaba con la luz del arco iris mientras mi cuerpo la procesaba lentamente. Príncipes. Invitados. Heimdall se acercó a todos nosotros mientras sus ojos que todo lo ven me observaban, observando cómo la energía se desvanecía lentamente en mí. Apex acaba de permitirte activar tu propio viaje interplanetario más rápido que la luz. ¿Esto permitirá que mis clones lleguen a esos mundos más rápido? Sí, saludos, Heimdall de Asgard. He venido a ver a Odín para un contrato de boda. Thor y Loki me miraron como si estuviera completamente loco. Loki, en particular, se quedó atónito y de inmediato sintió curiosidad. Su magia se encendió a mi alrededor mientras yo lanzaba algunos encantamientos para ocultar cualquier sonda que pudiera enviarme. Muy bien, señorita, espero mi respuesta. Freya. Frunció el ceño antes de continuar. Señorita Freya. Las acompañaré a todas ante el rey.
Desenvainó su espada de un tirón, girando con el mismo movimiento y caminando hacia la entrada del Bifrost, mirando hacia adelante mientras lo seguíamos en fila india. Capítulo 106. Encuentro con Odín. Ah, mierda, dame un segundo. Heimdall, Loki y Thor se giraron hacia mí mientras caminábamos con paso decidido por el puente arcoíris. Era una construcción enorme e imponente, sin duda, pero palidecía en comparación con mi motor de realidad, que me permitía hacer realidad la fantasía y la ficción. Sin embargo, el poder del Bifrost era ciertamente poderoso y Apex lo agradeció, y mientras hablaba, intensificó sus esfuerzos para incorporar la experiencia del espacio-tiempo a la habilidad y otorgarme mayores capacidades. Loki hizo una mueca cuando Thor me frunció el ceño. No creo que me apetezca hablar con Thor más de lo necesario. ¿Qué quieres decir con un segundo? El tono de Loki era claramente frustrado y nervioso. Sin duda esperaba la reprimenda de Odín y esperaba que traer me aliviara algo de ese dolor. Como dije, un segundo. Una luz arcoíris chisporroteó en mi mano izquierda mientras me concentraba en el vínculo que compartía con mis mujeres. Pasaron segundos antes de que Artoria saliera, con Excalibur rugiendo bajo una luz apocalíptica mientras Susan salía tras ella, ambas vestidas con ropas elegantes. Al concentrarme aún más, sentí pena por una mujer en la Costa del Sol de la Tierra que estaba acribillando a una banda de narcotraficantes. Una mujer vestida con ropa gótica discreta cayó hacia atrás al oírse un disparo. La sangre se acumuló justo debajo de la luz cuando las manos de un matón fueron cercenadas por el contacto del agujero de gusano. Jun al Ghul resopló y cerró los ojos antes de abrirlos lentamente y mirar a su alrededor. Me encontré mirándola fijamente mientras una luz arcoíris brillaba desde abajo. En unos momentos se levantó y miró a su alrededor, encontrando la ciudad dorada de Asgard, el palacio y a mis mujeres de pie junto a mí. Ignoró a los príncipes y a Heimdall por ahora. Cariño, ¿por qué nos trajiste aquí?, preguntó Susan mientras miraba nerviosamente a Heimdall. El hombre sonreía amablemente a pesar de la interrupción. Asgard. Artoria frunció el ceño y luego envainó su espada en el vacío, desapareciendo por completo. Apuesto a que hay algo en lo que deseas incluirnos. Sin duda relacionado con nuestra relación, dado que hay otra mujer aquí, pronunció estas últimas palabras con una hostilidad apenas disimulada. En cierto modo, Artoria tiene razón. Susan y Artoria me miraron con cierta sorpresa y traición. Basta. No te he traicionado en absoluto, de hecho, la traje aquí simplemente porque preví que formaría parte de nuestra relación. Artoria y Susan se miraron antes de asentir levemente, sus ojos mostraban que todavía estaban heridas pero estaban dispuestas a escucharme. Odio verlos sufrir, para ser sincero, me apresuré un poco al aceptar el contrato matrimonial. La culpa me invadió por un instante hasta que me armé de valor y recordé la visión que había tenido una vez. Jun al Ghul durmiendo junto a Artoria y Susan mientras otra mujer dormía encima de mí. Los he traído aquí porque he estado teniendo visiones de la fuerza sobre nuestra relación y he visto a dos nuevos miembros unirse a nuestro pequeño colectivo. Artoria y Susan escucharon atentamente mientras Yuna se sonrojaba profundamente. La implicación de su unión le provocaba ciertas reacciones y pensamientos. ¿Así que esta mujer se unirá a nosotros? ¿Quién es la otra? Susan parecía ligeramente emocionada al observar su aura emocional. Su dolor se disipaba rápidamente, pues se había acostumbrado a poderes y circunstancias anormales en su vida. Artoria la miró con extrañeza por unos instantes hasta que exhaló, agotada por el cansancio emocional, y sus labios se curvaron en una linda sonrisa al mirar a nuestra alegre Susan. Esta mujer es Jun al Ghul. En cuanto a la segunda, bueno, déjame revelarla cuando conozcamos al padre de todo. Artoria miró a Loki con los ojos entrecerrados. Su presencia intentaba desvanecerse mientras intentaba escapar de su escrutinio. Disculpen la interrupción, sigamos adelante. Heimdall asintió brevemente, su aura emocional lo traicionó, completamente sorprendido por mi uso del Bifrost, a pesar de no tener ninguna conexión con Asgard, por lo que él sabía.
Mis mujeres se pusieron a mi lado, Yuna rondaba a Susan, quien empezó a hacerle varias preguntas sobre cómo la conocí y cuáles fueron sus primeras impresiones. Fue divertido escuchar su historia, cómo me había abalanzado como un ángel para salvarla de los demonios. Su historia fue sin duda efectiva para convencer a mis mujeres, que la miraban con compasión, y a mi compasión, parecía que todo el dolor había desaparecido ante lo increíble que era. La atención que le presté a la conversación se desvaneció después de un rato. Mi intención era dejarlos conversar entre ellos mientras disfrutaba de las vistas y paisajes de Asgard. El lugar era bastante hermoso, considerando todo. Árboles de abundante cosecha y colorido brotaban en las montañas lejanas mientras el agua caía tranquilamente desde los confines de la tierra, mientras los Pegasai se elevaban en los cielos. Barcos de oro puro pasaban flotando en los delicados vientos impulsados por la magia que bullía bajo la superficie atmosférica. Por grandioso que fuera todo esto, lo que más me atrajo fue la sensación de una magia que superaba incluso a la de Loki, latiendo y palpitando en el centro de Asgard, Frigga. Así que puedes escanear seres y obtener sus rasgos. Un fragmento de conversación entre mis mujeres y Yuna llegó a mis oídos en medio de esta sensación. Al mirarlas, vi que Yuna sentía y decía que ya me había escaneado para obtener mis poderes de las sombras y algunos elementos féricos. El cansancio es necesario, restringiendo mi poder psíquico, lo apliqué miles de veces sobre la superficie de mi piel mientras el chakra se agitaba en ella, protegiendo así cualquier magia que pudiera alcanzarme. La fuerza me envolvió fácilmente como una suave niebla, la luz y la oscuridad me protegían de la visión del futuro y otros poderes adivinatorios. Mi runa de archimago también se iluminó, amplificando la potencia de la visión arcana a la que tenía acceso. El poder mágico venía de Frigga, pero también de debajo del trono, en un pequeño espacio debajo del tesoro que hervía bajo nuestra presencia. El contrato es ciertamente poderoso para poder deshacer la magia de los hechizos de Frigga. Bien, caminamos por la ciudad dorada con sus numerosos comerciantes, niños y adultos bulliciosos entre los aromas de especias y brebajes alienígenas. Tapices y nudos errantes de tela se mecían con los vientos mágicos que azotaban el reno. La presencia de Loki Thor atrajo mucha atención mientras serpenteábamos entre las calles bajo la guía de Heimdall. Los niños me señalaban y hablaban en voz baja antes de que estallaran las risas, los adultos hablaban en grupos silenciosos a nuestro paso, un patrón que continuó creciendo hasta que los grupos de civiles se desvanecieron tras nosotros y salimos a una pequeña plaza donde una estatua de sol se erguía orgullosa. Nos quedaba poco tiempo para admirar la expresión artística de la diosa nórdica del sol mientras Heimdall serpenteaba rápidamente alrededor del monumento a la divinidad, revelando un amplio sendero ascendente. Al pie de las primeras escaleras que conducían al palacio, todos contemplamos la vista. Era una enorme estructura que resplandecía con conquistas incalculables y riquezas incalculables. Agujas del más puro platino y oro se alzaban hacia el cielo como si amenazaran con atacar a la realidad misma si se atreviera a hacerlo. Gruesos pilares de piedras tan majestuosas y blancas que parecían brillar a la luz del sol se hundían en el suelo. Muros, diseñados para asemejar una fortaleza, pero también un palacio, se alzaban firmes en su antigüedad. Toda la estructura era un poema físico a la naturaleza robusta, pragmática y opulenta de los mismos dioses que vagaban por sus salones. El silencio fue interrumpido por la suave voz de Heimdall, cuyo tono irrumpió en la atmósfera de asombro que se había instalado entre nosotros. Odín desea que os apresuréis. Parece muy disgustado con vuestra aparición. Sin poder evitarlo, una sonrisa burlona se dibujó en las comisuras de mis labios. Al mirar a mis mujeres, todas hicieron una mueca de dolor al verme continuar mi camino sin cesar. Apuesto a que sí, apuesto a que me amará cuando este día termine. Loki rió como un loco mientras Thor fruncía el ceño tanto que sus ojos parecían desaparecer bajo sus cejas. Al llegar a lo alto de las escaleras, nos recibieron cientos de guardias del palacio, quienes azotaron sus espadas contra el suelo mientras uno de los tres guerreros, Ogun, descendía.
No habló y simplemente ordenó a los soldados que abrieran las puertas, que se abrieron para nuestra entrada al ver los pasillos interiores. Al entrar, una ola de magia me golpeó y casi me tambaleó. Cada cristal estaba encantado, las paredes también, los tapices, todo, era, en efecto, una torre mágica de D&D. Frigga era la maga y yo acababa de entrar en su dominio. El peligro potencial era abrumador. Un trago interrumpió mis pensamientos al notar la presencia de magias que escapaban incluso a mi comprensión. Toda la magia de Harry Potter a mi alcance, y aún así mi comprensión de este antiguo arcano era limitada. La mera insinuación de que un sistema mágico completo no pudiera ayudarme a comprender siquiera un fragmento de este lugar me dejó más que preocupado. Se sugiere que te arrodilles ante Odín, ya que es el rey de Asgard, solo un consejo. Thor habló en voz alta mientras seguíamos avanzando. Artoria entrecerró los ojos e hizo una mueca, mientras que Susan negó con la cabeza y suspiró. Yuna se había dejado llevar por el viaje. De hecho, estaba escaneando a Heimdall con su poder y, al parecer, lo estaba logrando. Se hizo el silencio cuando entramos en la sala del trono. El poder irradiaba del trono en oleadas mientras una figura, ataviada con una armadura dorada y sosteniendo un bastón radiante, se sentaba imponente sobre el trono de Asgard. Sus brillantes ojos azules me miraron fijamente mientras dos cuervos descendían de las vigas y se posaban sobre sus hombros. Dos lobos rondaban por los lados de la sala con gruñidos sordos. Al lado de Odín había una mujer vestida con un vestido blanco platino, adornado con pan de oro y runas mágicas. Su rostro era el modelo de la calma y el cálculo. Sentada majestuosamente, nos observaba a todos mientras nos acercábamos. Seguía mis movimientos con cansancio, con la atención dividida entre Artoria y yo. Parece que tengo invitados, traídos por mis propios hijos, quienes han querido escapar por un tiempo al mundo de Midgard para saciar su sed de aventuras. Por favor, dime quién eres. La voz de Odín resonó en la sala del trono mientras todos y cada uno de los guardias bajaban sus espadas un poquito y ahora sus espadas apuntaban vagamente en nuestra dirección. Entonces el cabrón quiere jugar de esa manera, ¿no? Usando mis recién adquiridos poderes de Bifrost, saqué a Ujin y Munin de su viaje por el Pacífico justo detrás de mí. Ambos pájaros graznaron peligrosamente, planeando por el pasillo mientras la luz del arco iris se apagaba hasta que aterrizaron sobre mis hombros. Los cuervos de Odín me fulminaban con la mirada, pero me resultaban familiares comparados con el poder que poseía el mío. Los Akretgears no eran nada despreciables. Me llamo Freya Bragisdottir. Soy la diosa de los juegos, la guerra y los océanos. Hoy vengo aquí para celebrar mi contrato matrimonial con la única hija de tu linaje. El ambiente se volvió gélido cuando Odín se puso de pie de un salto, con los ojos bañados por la luz de un cuásar. Los cuervos sobre su hombro graznaban sin cesar mientras los lobos crecían, alcanzando el tamaño de autobuses. Frigga me fulminó con la mirada. La magia a mi alrededor se volvía más oscura y violenta. Thor y Loki se quedaron completamente inexpresivos al girarse robóticamente hacia mí. Ninguno de los dos parecía haber comprendido por qué había traído a mis mujeres. Con una sonrisa de oreja a oreja, sentí que Yuna finalmente terminaba su escaneo. Su cuerpo temblaba mientras sus ojos brillaban con el mismo tono galáctico que Heimdall. Tontería. Su voz hizo temblar todo el palacio. Todos los guardias de la sala desenfundaron sus armas y nos rodearon. Aunque sonreía, yo disparaba mi energía psíquica hacia la bóveda, perforando ese agujero en el espacio-tiempo donde mi esposa estaba atrapada. La magia allí era monumental e inmensa, pero eso no significaba que yo fuera un incompetente. Ya basta de tonterías. ¿Sois los niños o los gobernantes? Frigga se puso de pie, con las manos extendiéndose con fuerza a los costados. Loki parpadeó para disipar su estupor y rápidamente intervino en nuestros asuntos. Madre. Padre. Tranquilos, aún no le habéis dejado explicar sus intenciones. Intentó un tono apaciguador, pero Thor lo frenó, confundido por la mención de una hermana, a pesar de no haber tenido nunca una. Ella no será liberada.
ni jamás se casará contigo. Que así sea, entonces tendré que llevarme a Asgard conmigo. Artoria desenvainó su espada al ver aparecer su armadura a su alrededor. Susan activó su invisibilidad y corrió hacia mí. Yuna se lamió los labios mientras miraba fijamente a Loki, con una expresión que pasó del asombro al horror, y luego a la crueldad. Yuna interrumpió toda la exhibición justo después de que esta expresión se apoderó de ella. Esperar. El salón quedó en silencio mientras todos la miraban, incluido Loki. Odín, quizás la existencia de su hermana no es el único detalle que les has ocultado. Odín abrió mucho los ojos y frunció el ceño cuando Gungnir se iluminó hasta convertirse en una lanza radiante de plasma. Silencio. Loki, ¿sabías qué? Basta. Paren inmediatamente antes de que los mate a todos. ¿Quién eres realmente, Loki, Laufeyson? Empecé a reírme mientras Loki parecía horrorizado ante la mera sugerencia. Sus ojos zumbaban constantemente de un lado a otro mientras, sin duda, repasaba cada caso de inmunidad al frío. Los momentos en que sintió lástima por la difícil situación de los gigantes de hielo. Momentos en los que se sintió diferente a su hermano Thor, el patán. No, eso no es posible, eso es imposible. Díselo, madre. Loki lo negaba todo mientras miraba desesperadamente a su madre, cuyo rostro estaba completamente pálido y el horror se reflejaba en sus ojos. No puede ser verdad, eso sería demasiado cruel. Thor soltó a Loki y miró a su padre. El hombre apenas reconocía la crisis de su hermano, fulminando con la mirada a la mujer que acababa de revelarle esta información. Thor frunció el ceño. Me obligaste a hacer las manos. Odín habló una vez más, su voz sombría mientras levantaba el Gungnir y lo arrojaba hacia Yuna. No. Capítulo 107. La estratagema de una bruja y un rey. Gungnir se precipitó por la cámara hacia mí mientras Frigga alzaba las manos. Un grito recorrió la cámara al tiempo que una imagen borrosa de ella emergía frente a Yuna. Era un eco de su verdadero poder, alimentado principalmente por su fuerza de voluntad mientras intentaba interceder por nosotros, quienes vinimos a buscarla y a liberarla de su tortura. La magia pulsó a través de mi mano derecha mientras varios hechizos saltaban de mi mano. Protego totalum, fianto duri repello inimicum, protego diabólica. Docenas de grandes escudos amarillos emergieron en el camino de la lanza mientras llamas sobrenaturales crepitaban tras ellos. Un hechizo inundó toda la estructura y reforzó sus defensas. Mi mente se tambaleó un poco por la cantidad de magia que acababa de explotar, pero en última instancia se debía a mi inexperiencia en el uso de la magia. Mis defensas resonaron con fuerza contra la lanza infundida de arco iris al destrozar el primer muro. El segundo se desintegró. El tercero fue como una toalla de papel mojada, y así, en menos de 5 segundos, todos los escudos se hicieron añicos, solo la llama resistiéndose mientras yo usaba mi tipo de energía mutada para alimentar el hechizo. Pasó un solo segundo cuando la lanza, que todo lo atraviesa y nunca falla, explotó con poder divino y abatió el fuego. Un aura de juegos me envolvió mientras mi corazón latía rítmicamente. El motor de realidad se puso en marcha y empezó a zumbarme su potencial. Más allá de Odín, más allá de Gungnir, este motor de realidad podría destrozar toda esta dimensión en un instante con su potencia actual, si así lo deseara. La idea era tentadora en esa fracción de tiempo congelado, pero no quería luchar. Odín era arrogante y odioso, pero su pueblo no merecía morir por sus actos. Aún así, la necesidad de proteger a alguien que se sentía importante, que sería importante para mí, me hizo cambiar de opinión. La luz crepitó alrededor de la lanza mientras atravesaba lentamente la brecha entre ella y Yuna. Mi voluntad se quebró y se recompuso mientras el motor vibraba con potencial. ¿Cómo sería desmantelar Gungnir hasta dejarlo en sus componentes? ¿Convertirlo en un bastón para mi propio poder? ¿Profanar al único compañero que Odín siempre tuvo en todas las batallas? Parpadeando, reaccioné y busqué el poder que llevaba dentro, hasta que, ya basta de esta mierda.
La voz de Frigga resonó opresivamente mientras su magia invadía cada nanómetro del espacio, con la mirada clavada en la lanza. La magia verde la revoloteaba en ese espacio de tiempo comprimido, y su magia causaba esta calma. Ahora lo percibía. La lanza siseó y chirrió contra la compresión del tiempo antes de que ella golpeara el aire con la mano. La fuerza de Odín que contenía giró en diagonal y la lanza se desvió de su objetivo. Pasó un segundo y la lanza golpeó a Yuna, pero no fue la hoja la que golpeó, no, fue el mango del arma. La conmoción consumió mi mente cuando la llamada del motor de realidad se enfrió considerablemente. La lanza cayó al suelo con un ruido metálico antes de recuperarse espacialmente en las manos del padre de todo. Hablando del hombre, miraba a su esposa con perplejidad. ¿Por qué me detuviste? No me hablarás, ese era Odin Borson. Se estremeció hacia atrás, su lanza se desgastó por completo al ver cómo la energía la abandonaba como si se hubiera secado repentinamente por una presa. Loki retrocedió hacia mí, se giró y chilló mientras se sonrojaba y luego bajó la mirada. Estaba sumido en el caos. Toda su existencia estaba en tela de juicio y su madre no había negado la afirmación. Odin se había negado siquiera a hablar al respecto. El rubor me hizo cuestionar muchas cosas sobre él, y el chillido, pero decidí ignorarlo hábilmente mientras observaba a Ela resoplar de esfuerzo mientras fruncía el ceño a su padre, la imagen de ella desapareciendo cuando mi tentáculo psíquico finalmente llegó al dominio de él, donde lo agarró y comenzó a hablar. No sé quién eres, o por qué dices que tenemos contratos nupciales, pero te agradezco que no te olvides de mí. Las palabras eran dolorosas, tensas y estrujadas. Su voz era tenue y distante, como si hubiera estado cargando un gran peso sobre sus hombros durante su encarcelamiento. Ela Odinsdóttir. He venido para cumplir el contrato y salvarte de tu injusto destierro. Si nos comprometemos o nos convertimos en socios, eso lo decides tú. Solo estoy aquí para ayudar a alguien que no merecía su prisión. El shock se transmitió a mí a través del poder psíquico. Gracias, no creo haber aguantado más. La locura empieza a apoderarse de mí, frunciendo el ceño, envié algunas emociones de apoyo mientras Frigga miraba fijamente a su marido y se giraba hacia mí. Tú, Freya. Eres un hueso duro de roer, ¿no? No sé qué quieres decir. Sí, ya basta de tonterías. No había intención de dañar a Asgard, ¿verdad? Era extraño que me hablaran de esa manera, solo mi madre me había hablado así alguna vez y siempre era bastante desagradable. No pretendía lastimar a los asgardianos. Solo quería liberar a Ela y también ver cómo era el panteón al que me había unido. Odin sonrió ampliamente cuando Gungnir fue liberado y quedó suspendido en el aire. Thor quedó completamente atónito por el cambio de humor, mientras que Loki farfullaba frente a mí, encogiéndose ligeramente antes de chillar ante las miradas de todos que nos miraban, y su figura más alta tomó el control una vez más. Ja, maravilloso. Te lo dije, Frigga, me impresionó mucho en mis visiones. Todos los miramos con incredulidad. Esto era una prueba. ¿Estaban completamente locos? ¿Quién presentó a los invitados así? ¿Por qué era necesario? Lo siento mucho. A mi esposo le gusta pelear un poco y quería ponerte a prueba, Freya. Si hubiera tenido tacto, simplemente se habría rendido y habría tomado tus palabras como las de una mujer que acababa de ascender a nuestro panteón y no sabía qué era lo que había arriba y abajo. Frigga se sentó majestuosamente en su trono, su frustración por las payasadas de su marido se reflejaba claramente mientras el Padre Todopoderoso permanecía completamente estoico. Ahora, Loki. El príncipe se estremeció al oír su nombre en lugar del familiar hijo. Tu padre y yo teníamos pensado hablar de esto pronto, pero el zoquete de tu padre decidió posponerlo hasta tu próximo cumpleaños. Eres nuestro hijo adoptivo, Loki. Cayó de rodillas horrorizado al ver cómo la magia que lo cubría se desvanecía. La piel azul reemplazó una piel bronceada y blanca, mientras sus ojos se tornaban carmesí.
Todos los que lo conocían lo miraron en estado de shock, excepto yo y mis mujeres, Odín y Freya. Te encontramos de bebé en el mundo de Jotunheim, abandonado en la fortaleza de tu padre Laufey. Mi esposo, tu padre, te recogió envuelto en tu manta y te observó mientras tú lo observabas, sacando la lengüita para burlarte del todopoderoso Odín de Asgard. Odín tomó el mando desde entonces. Me sorprendió no encontrar miedo tras esos ojos, sino una profunda compasión y ganas de vivir. Después de la batalla, me sentí harto de la muerte, harto de quitar la vida a menos que fuera absolutamente necesario. Tomé mi decisión más importante por ti, hijo mío: permitir que mi pueblo prosperara. Loki se miró las manos y tembló mientras todo su cuerpo se transformaba en una forma femenina. Él se convirtió en ella mientras su cabello negro, hasta los hombros, se extendía sobre su espalda, mientras su túnica se ceñía a su cuerpo en rápida transformación. Frigga parecía entristecido por el dolor que cubría su rostro mientras yo cerraba los ojos e intentaba decidir cuánto debía ayudar al príncipe. Fue entonces cuando ella volvió a hablar. Ayúdenlo. No merece sentirse marginado por su especie ni por su propia estupidez. Si pueden hacer algo, háganlo por mí, por favor. Su último susurro se apagó una vez más al exhalar fuerte y cansadamente. Solté uno poco después mientras observaba al mujer, hombre, Loki. Vi a Loki derrumbarse un poco, sus emociones resquebrajándose bajo la presión mientras la oscuridad comenzaba a consumir los bordes exteriores del aura. Loki, detuve a Freya y me acerqué a Loki. El dios nórdico sollozaba mientras sus ojos me miraban, destrozados. Una lástima me atravesó el corazón por un instante mientras sentía a Artoria suspirar desde el interior del vínculo, seguida de Susan, que se acercó a mí. Tengo una solución para este problema, si deseas aceptarla, una forma de convertir a Loki en tu hijo de sangre. Frigga echó la cabeza hacia atrás, algo sorprendida, mientras Odín me miraba con esperanza. La ira y el odio prácticamente se habían desvanecido. Parecía un hombre completamente diferente. ¿Cómo demonios pasó del conflicto esto en tan poco tiempo? Ja 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 ja. Ella se rió entre dientes mientras yo me preparaba para lo que significaba esta oferta. Yuna parecía bastante triste por el estado de Loki. Su aura reflejaba un conflicto. Por un lado, se alegraba de haberle respondido con tanta crueldad, por otro, todos nos mostrábamos algo cordiales y ella se arrepentía un poco de haber lastimado a Loki, quien, por su breve tiempo con él, parecía bastante amable. Yo también me encogía, me había reído, había sido un imbécil y ahora esta era mi expiación. ¿Cómo es que puedes convertirlo en uno de nosotros? Maldito lenguaje anticuado. Lo odio. Conozco un hechizo, específicamente un ritual, que puede conectar a una persona con un linaje específico si está dispuesta a ello, y los padres, en este caso, deberían querer donar un pequeño cuarzo de sangre para iniciar el ritual. Freya se inclinó, con los ojos brillantes de asombro. Estaba pendiente de cada palabra. Parecía que la magia no era solo un pasatiempo para ella, sino más bien una obsesión. ¿Cómo obtuviste acceso a esta magia? Secreto comercial. Ella entrecerró los ojos imperiosamente, pero yo simplemente me encogí de hombros. Si todos están de acuerdo, me verán completarlo, lo que significa que podrán ver cómo hacerlo. Una sonrisa adornó su rostro ante eso. Estoy de acuerdo. Miró a Odín, quien parecía completamente extasiado de que se pudiera realizar este tipo de ritual. Él también asintió y miró a Loki, quien me observaba con asombro y temor. Ah, ¿por qué? ¿Por qué harías esto por mí? Solo soy un embaucador. La voz de Loki me resultaba mucho más agradable así. Era como si la seda se arremolinara suavemente sobre el satén y luego se vertiera miel entre ambos. Artoria tuvo que darme una palmada en el trasero para que finalmente despertara. Su voz tenía un encanto mágico. Porque, Loki, pasaste mucho tiempo esperándome y siempre fuiste cordial. No demostraste enojo alguno y siempre fuiste un caballero, o mejor dicho, una dama.
Loki miró hacia abajo a los activos que ahora estaban debajo de las túnicas verdes y doradas, con los ojos muy abiertos y el horror escrito en toda su aura. No. No puedo estar en esta forma. Creo, miré a Freya, quien simplemente asintió, que esta es tu forma real, Loki, y cuando te volviste mujer, en el pasado, potencialmente, solo estabas canalizando tu forma real sin glamour por un momento, dejando de lado el color de tu piel, por supuesto. ¿Cómo hiciste? Miró a Frigga, quien inmediatamente miró hacia otro lado y comenzó a silbar, madre. Ella miró hacia abajo y actuó como si no supiera nada. ¿Qué, mi dulce niña? Ocultaste mi forma real, ¿verdad? Fue más una afirmación que una pregunta al salir de sus labios. Tosiendo levemente, contuve la risa mientras Yuna simplemente se encogía de hombros y terminaba de escanear a Loki. La magia verde brilló en sus ojos por un instante hasta que sonrió con picardía. Parece que es un día rentable para ella, no es tal cosa. Simplemente te hice un niño por un tiempo. Es por eso que me atraen las mujeres. Freya farfulló algunas palabras mientras Odín reía a carcajadas. Thor, completamente conmocionado por todo el asunto, se quedó sentado a un lado de la reunión. ¿Ayou? Claro que no, Loki. Te gustan las mujeres porque te gustan las mujeres, idiota. Loki se dejó caer de culo con la mirada perdida, un suspiro melancólico escapó de sus sensuales labios, mientras su rostro en forma de corazón se ponía pensativo. Entonces me columpio por mi propio sexo. ¿Qué carajo es mi vida y cómo carajo pasamos de matarme a mostrarle a Loki que en realidad él era una ella y que ella era gay todo el tiempo? La vida es rara. Estoy de acuerdo con esa voz rara, Freya, el universo es extraño a veces. Me muevo igual que Loki, para tu información. La vergüenza se filtró a través de la energía psíquica mientras Loki, en su recién descubierta belleza, nos miraba a mí y a mis mujeres, un brillo completamente nuevo tomó los ojos del dios. Joderme. Eso se puede arreglar, palma en la cara. Capítulo 108. Ela, Loki la entidad. En primer lugar, Loki cambia de forma, el género es más una pregunta que una realidad. Mis palabras resonaron por la cámara al retirar la mano de mi rostro. El leve enrojecimiento de una palmada en la cara persistía en mi piel mientras Frigga reía con recato en su mano. Loki, en forma femenina, ladeó la cabeza y sonrió con picardía. Quizás tenga que hablarlo con ella, las palabras estaban cargadas de picardía mientras mis mujeres miraban al dios de la astucia con el ceño fruncido. Parecía que el dios tendría que esforzarse mucho para convencerlas lo suficiente como para que le dieran siquiera una oportunidad de estar conmigo. Sin embargo, a ella no pareció intimidarla en absoluto. Loki es un tonto, ahora, ¿podrías ayudarme, por favor? Ella susurró su petición en mi mente, la debilidad de su tono me transmitió la urgencia necesaria. Si voy a hacer este ritual, tengo condiciones. Una de ellas es que, la liberación de Ela. ¿Correcto? Odín frunció el ceño y se aferró a su armadura mientras su esposa lo observaba. Su semblante delataba su inquietud ante el efecto de la petición en su esposo. Simplemente asentí y esperé su respuesta. Loki y Thor me observaban atentamente, el primero estaba calculando algo mientras el segundo agitaba Mjolnir en sus manos cada pocos segundos, listo para una pelea. Haz este ritual. Muéstrame el contrato, y si todo ha salido como prometiste y el contrato es válido, la liberaré de su prisión y la pondré bajo tu custodia. Un suspiro escapó de sus labios al terminar la frase. Su mano derecha palideció por la flexión de músculos. Fácil. Sistema, quiero tiza ritual, también necesito una cuerda, cálices, una daga y una poción para dormir comprado. Costo, 1000 invoqué los objetos, los coloqué cerca de mí y comencé a dibujar un complejo sigilo. La tiza era sumamente poderosa para mis propósitos, algo necesario dada su naturaleza mágica y sus cualidades divinas. El sigilo en sí era una combinación de un pentagrama, el Valknut y mis símbolos personales, fresas y símbolos del infinito.
Tras unos minutos dibujando este complejo círculo de hechizos, tomé la cuerda desatada y la extendí alrededor del exterior del círculo, rodeándolo directamente. Luego estaban los cálices y la daga. Mirando a Frigga y a Odín, les indiqué que bajaran. Por favor, tu momento ha llegado. Los cálices solo necesitan una pequeña cantidad de sangre. Sin embargo, cuanta más sangre se ofrezca, más poderosa será la conexión. Frigga pareció captar algo de lo que estaba insinuando, ya que pronto escupió un montón de jerga hechicera. El círculo invoca la estructura genética del objetivo, mientras extrae energía de las líneas místicas de energía de los conceptos y seres para estabilizar la conexión. Desde allí, usas la cuerda como alegoría de la conexión entre la sangre ofrecida en los cálices y la persona dentro del hechizo. Desde allí, colocas los cálices en algún lugar y, con la misma daga que usaste para extraer nuestra sangre, cambias el significado de la cuerda después de que se produzcan los cambios genéticos y la usas para romper las conexiones persistentes con el linaje y la línea genética de la persona. Eso es, genio. Sus palabras fueron pronunciadas con una velocidad vertiginosa mientras me quedé allí un segundo comprendiendo lo que decía antes de asentir con una sonrisa profunda. Sí. Pero también olvidas una cosa. Ella entrecerró los ojos y miró hacia abajo, notando la poción. ¿Qué poción sería esta? Poción para dormir. Sus ojos se abrieron de par en par y luego se dio una palmada en la frente y entonó en voz alta con incredulidad por su propia falta de observación. Esperas que esto sea muy doloroso, así que usarás la poción para asegurarte de que todo el dolor se corte en los receptores de dolor dentro de su mente. Además, ponerlo a dormir hará que la reestructuración genética sea más rápida, ágil y fluida debido al estado en el que entra el cuerpo durante un sueño profundo. Exactamente. Hay versiones más complejas, pero las usan quienes no las comprenden. La complejidad no siempre se correlaciona con la eficacia. Muchos lo olvidan. Todos los demás en la cámara observaban con total estupidez. Muchos eran inteligentes, pero no tan versados en brujería o magia. Loki era el único medianamente comprensivo, pero aún así, estaba más centrado en la magia de ilusión y la transferencia espacial que en rituales o arcanos profundos. Con Frigga observándome atentamente, tomé la daga y se la ofrecí, permitiéndoles cortarse y sangrar en dos cálices separados. ¿Por qué no unirlos en un solo cáliz? La pregunta era bastante intrigante, pero demostraba una falta de conocimiento sobre la relación entre linajes. Combinar la sangre crearía una mutación insípida y perjudicial para el cuerpo. Los linajes son más complejos que la fusión del ADN mediante la cópula. Para introducir un linaje en un ser que no era originalmente de tu sangre ni ADN, debemos mantener los distintos componentes separados y dejar que el cuerpo los mezcle. Así que, básicamente, estamos proporcionando ingredientes para una alquimia biológica dentro del cuerpo de Loki. Sonriendo, pasé mi mano sobre las heridas y observé cómo la piel sanaba y la sangre fresca se acumulaba en el fondo de los cálices. En efecto, muchos considerarían esto magia oscura del sistema mágico que conozco, pero la magia es magia, ni buena, ni mala, ni totalmente neutral. Es como una espada no mata por sí sola, pero si cae en manos de un maníaco, se vuelve malvada. Frigga asintió y retrocedió, observándome mientras colocaba los cálices en el segmento norte y sur del pentagrama, respectivamente. Desde entonces, ya no podía hablar. La magia se escurrió de mi mano hacia la tiza, actuando como circuitos para mi intención y mi magia. Todo el círculo de hechizos se iluminó con un tono sangriento mientras los cálices flotaban en el aire. La cuerda que rodeaba el exterior comenzó a cerrarse lentamente sobre el centro del círculo. El círculo ritual ya estaba listo para Loki. Loki, toma la poción después de ponerte en el centro. Asegúrate de estar de pie. La diosa de la travesura asintió y recogió la poción con gracia, bebiéndola de un trago mientras se dirigía directamente al centro del pentagrama. El ritual comenzó de inmediato. Mi magia se agotó lentamente a medida que la sangre se deslizaba lentamente de los cálices y flotaba en el aire.
La cuerda que la contenía empezó a anudarse al rozar la piel de Loki con la sangre, hundiéndose en el torrente sanguíneo del dios, mientras el círculo brillaba con más intensidad. No se necesitaron cánticos. Nada de movimientos complejos, simplemente poder mágico, los ingredientes y el círculo. Tras un minuto de infundir magia constantemente en la ceremonia, la cuerda quedó enrollada casi tan firmemente como el nudo gordiano, mientras que la sangre fue absorbida por completo por el naciente Odinson. Finalmente, el ritual se completó cuando la daga se levantó del suelo y cortó la cuerda, rompiendo toda conexión del dios con Laufey, el gigante de hielo, y permitiendo que sus nuevos vínculos genéticos se reformaran en su lugar. La luz se apagó al sacar el contrato. Loki abrió los ojos de golpe, contemplando el rubor de su propia piel. Parpadeando, se quedó allí mientras yo tomaba el contrato y se lo entregaba a Odín. El rey dios arqueó las cejas y luego se quedó boquiabierto, mirando a quien lo había firmado. ¿Qué pasa, esposo? Freya bajó sus manos y miró el contrato, frunciendo el ceño unos segundos hasta que la risa empezó a brotar de sus labios. Jajajaja, tu padre ciertamente te engañó, esposo. Jajaja. Tosió y devolvió el contrato, dejando escapar un suspiro mientras invocaba a Gungnir y lo golpeaba 3 veces contra el suelo. Ella no será feliz conmigo, la subestimación del milenio. Ella casi me hizo reír, pues no estaba realmente enfadada, sino más bien impasible. Decir que estaba loca sería incorrecto, pero su tiempo en él sin duda le había causado una apatía extrema y su rechazo a la mortalidad. Así las cosas, podía percibir su total indiferencia hacia Odín y toda su familia. Si nos convertimos en esposas, la relación entre Asgard y yo podría ser un punto delicado para la diosa. No es que quisiera drama. Este era el último drama que tenía planeado antes de volver a centrarme por completo en los videojuegos, como era mi objetivo. Ya estoy hablando con ella. Ella solo quiere salir, luego vendrá conmigo. No dije nada por el estilo. SHHH, estoy tratando de dejar que te deje ir, ¿de acuerdo? Claro. ¿Por qué no? Midgard tiene que ser algo mejor que él. Al menos no tendrá la muerte dándome la lata constantemente. ¡Genial! Espero que te guste. Muy bien, que el Valhalla me bendiga por esta tontería. La lanza golpeó por última vez el suelo tapizado con murales, y el ruido de cristales rotos resonó en la atmósfera antes de que emergiera un portal circular de oscuridad total y una mujer claramente desaliñada, con una larga cabellera negra, rasgos faciales marcados y brillantes ojos azul grisáceos, salió de él. Vestía una sencilla armadura negra y plateada, con los hombros algo al descubierto, mientras espadas negras con forma de aguja colgaban de su cintura. Su paso era seguro, pero forzado, pues noté varias heridas en su atuendo y extremidades. También nos pintamos los ojos a juego, sin el blanco que yo llevaba. Asgard, una luz verde negruzca se extendió a su alrededor, su lengua lamiéndose los labios como si fuera una mujer que hubiera caminado por un desierto sin agua durante siglos. Supuse que era una comparación bastante acertada. Hija. Preguntó Odín, sus rasgos faciales expresando calma. ¿Te atreves a llamarme así después de haberme arrojado a alguien como ella? Frigga hizo una mueca mientras Odín asimilaba las palabras de odio de su hija y asentía. Su aura emocional se transformó en una profunda tristeza y dolor. La decisión lo había lastimado. No tengo forma de disculparme por lo que te he hecho. Pero si no lo hubieras hecho, habría sumergido los 9 reinos en su dominio y no estaríamos presentes para esta conversación. Ella suspiró con dolor, comprensión y algo de ira. Pero, por encima de todos esos complejos sentimientos, se sentía una abrumadora sensación de agotamiento. Estaba a punto de alcanzar un nivel de tortura que la habría destrozado la mente y la habría vuelto loca. El sistema ha detectado la entidad. 4, 5, 1, 20, 8. ¿El anfitrión desea permitir que esta entidad ingrese a la cámara? Sí, pero si ataca, mándalo lejos. En tal caso, tendrás que gastar puntos de Reality Engine.
Mucha suerte con el 45128. ¿Qué es la entidad 45128? Ahora lo descubrirás sola. Oh, mierda. Mundo de Shandar. Una extraña nave apareció en órbita sobre el mundo esa mañana, mientras las defensas del planeta se ponían en alerta máxima. Cazas estelares fueron enviados a patrullar los cielos mientras el Departamento de Comunicaciones de Seguridad Shandar comenzaba a transmitir por todos los canales hacia esa nave. Al principio hubo silencio y el cuerpo Nova comenzó a llamar a sus propias naves espaciales para regresar al sector natal. Entonces hubo una respuesta, una mujer con una apariencia y rasgos completamente impresionantes parada frente a una pantalla de entretenimiento que tenía imágenes de un combate en marcha. Saludos, Nova Corp y ciudadanos de Shandar. Me llamo Freya, diosa de los juegos y el entretenimiento. Disculpen la interrupción, pero quizás quieran prestar atención unos minutos, ya que quiero presentarles el concepto de juegos de realidad virtual. Todos los ciudadanos y personal especializado que escuchaban la transmisión fruncieron el ceño o maldijeron, preocupados por lo que esencialmente era un discurso de ventas de una especie extraterrestre. Jejeje. Empecemos. Fin del capítulo 108.